Capítulo 3 de El Cántico de Navidad, de Charles Dickens, traducido por Luis Barte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera estrofa. El segundo de los tres espíritus. Se despertó a causa de un sonoro ronquido. Y con «pss», incorporándose en el lecho, trató de recoger sus ideas. No hubo precisión de advertirle que el reloj iba a dar la 1. Conoció por sí mismo que recobraba el conocimiento en el instante crítico de trabar relaciones con el segundo espíritu que debía acudirle por intervención de Jacobo Marley. Pareciéndole muy desagradable el escalofrío que experimentaba por adivinar hacia qué lado le descorrería las cortinas el nuevo espectro, las descorrió él mismo, y reclinando la cabeza sobre las almohadas, se puso ojo a visor, porque deseaba afrontar denodadamente al espíritu así que se le apareciese, y no ser sorprendido ni que le embargase una emoción demasiado viva. Hay personas de espíritu despreocupado, hechas a no dudar de nada, que se ríen de toda clase de impresiones, que se consideran en todos los momentos a la altura de las circunstancias, que hablan de su inquebrantable valor en frente de las aventuras más imprevistas y se declaran preparados a todo, desde jugar a cara o cruz hasta comprometerse en un lance de honor. Creo que apellidan de esta manera al suicidio. Entre estos dos extremos, aunque separados, a no dudarlo, por anchuroso espacio, existen infinidad de variedades. Sin que Scrooge fuera un matón como los que acabo de indicar, no puedo menos de rogaros que veáis en él a una persona que estaba muy resuelta a desafiar un ilimitado número de extrañas y fantásticas apariciones, y a no admirarse absolutamente de nada, ya se tratase de un inofensivo niño en su cuna, ya de un rinoceronte. Pero si estaba preparado para casi todo, no lo estaba en realidad para no esperar nada. Y por eso, cuando el reloj dio la 1, sin que apareciese ningún espíritu, se apoderó de él un escalofrío violento y se puso a temblar con todo su cuerpo. Transcurrieron 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, y nada se veía. Durante aquel tiempo permaneció tendido en la cama, sobre la que se reunían, como de un punto central, los rayos de una luz rojiza que lo iluminó completamente al dar la 1. Esta luz, por sí sola, le producía más alarma que una docena de aparecidos, porque no podía comprender ni la significación ni la causa, y hasta se figuraba que era víctima de una combustión espontánea, sin el consuelo de saberlo. A lo último comenzó a pensar, como vos y yo lo hubiéramos hecho, desde luego, porque la persona que no se encuentra en una situación difícil es quien sabe lo que se debería hacer y lo que hubiera hecho. A lo último, digo, comenzó a pensar que el misterioso foco del fantástico resplandor podría estar en el aposento inmediato, de donde, a juzgar por el rastro lumínico, parecía venir. Esta idea se apoderó con tal fuerza de Scrooge que se levantó sobre la marcha y poniéndose las zapatillas fue suavemente hacia la puerta. En el momento en que ponía la mano sobre el picaporte, una voz extraña lo llamó por su nombre y le excitó a que entrase. Obedeció. Aquel era efectivamente su salón, no había duda, pero transformado de una manera admirable. Las paredes y el techo estaban magníficamente decorados de verde follaje. Aquello parecía un verdadero bosque, lleno en su fronda de bayas relucientes y carmesíes. Las lustrosas hojas del acebo y de la hiedra reflejaban la luz como si fueran espejillos. En la chimenea brillaba un bien nutrido fuego, como no lo había conocido nunca en la época de Marley y en la de Scrooge. Amontonados sobre el suelo y formando como una especie de trono, había pavos, gansos, caza menor de toda clase, carnes frías, cochinillos de leche, jamones, varas de longaniza, pasteles de picadillo, de pasas, barriles de ostras, castañas asadas, carmíneas manzanas, jugosas naranjas, suculentas peras, torta de reyes y tazas de humeante ponche que oscurecía con sus deliciosas emanaciones la atmósfera del salón. Un gigante, de festivo aspecto, de simpática presencia, estaba echado con la mayor comodidad en aquella cama,
teniendo en la mano una antorcha encendida, muy semejante al cuerno de la abundancia. La elevó por encima de su cabeza, a fin que alumbrase bien a Scrooge cuando éste entreabrió la puerta para ver aquello. ¡Adelante! gritó el fantasma. ¡Adelante! No tengáis miedo de trabar relaciones conmigo. Scrooge entró tímidamente, haciendo una reverencia al espíritu. Ya no era el ceñudo Scrooge de antaño, y aunque las miradas del fantasma expresaban un carácter benévolo, bajó ante las de éste las suyas. «Soy el espíritu de la presente Navidad», dijo el fantasma. «Miradme bien». Scrooge obedeció respetuosamente. El espectro vestía sencilla túnica de color verde oscuro, orlada de una piel blanca. La llevaba tan descuidadamente puesta que su ancho pecho aparecía al descubierto como si despreciase revestirse de ningún artificio. Los pies, que se veían por bajo de los anchos pliegues de la túnica, estaban igualmente desnudos. Ceñía a la cabeza una corona de hojas de acebo sembradas de brillantes carámbanos. Las largas quedejas de su oscuro cabello pendían libremente. Su rostro respiraba franqueza, sus miradas eran expresivas, su mano generosa, su voz alegre y sus ademanes despojados de toda ficción. Suspendida del talle llevaba una vaina roñosa, pero sin espada. «¿No habéis visto cosa que se le parezca?», dijo el espíritu. «Jamás. ¿No habéis viajado con los individuos más jóvenes de mi familia? Quiero deciros, porque yo soy joven, mis hermanos mayores de estos últimos años. No lo creo, y aún sospecho que no. ¿Tenéis muchos hermanos? Más de 800. Familia terriblemente numerosa. ¡Gigante! El espíritu de la Navidad se levantó. «Conducidme», dijo con sumisión Scrooge, «a donde queráis. He salido anoche contra mi voluntad y he recibido una lección que comienza a producir sus frutos. Si esta noche tenéis alguna cosa que enseñarme, os prometo que la aprovecharé». «Tocad mi vestido». Scrooge cumplió la orden y se agarró a la túnica. Inmediatamente se desvaneció aquel conjunto de comestibles que en el salón había. El aposento, la luz rojiza, hasta la misma noche desaparecieron también, y los viajeros se encontraron en las calles de la ciudad la mañana de Navidad, cuando las gentes, bajo la impresión de un frío algo vivo, producían por todas partes una especie de música discordante, raspando la nieve amontonada delante de las casas o barriéndola de las canalones, de donde se precipitaba en la calle con inmensa satisfacción de los niños, que creían ver en aquello como avalanchas en pequeño. Las fachadas de los edificios, y aun más las ventanas, aparecían doblemente oscuras, por la diferencia que resultaba comparándolas con la nieve depositada en los tejados y aun con la de la calle, si bien ésta no conservaba la blancura de aquella, pues los carromatos con sus macizas ruedas la habían surcado profundamente. Los carriles se entrecruzaban de mil modos millares de veces en la desembocadura de las calles, formando un inextricable laberinto sobre el amarillento y endurecido lodo y sobre el agua congelada. Las calles más angostas desaparecían bajo una espesa niebla, la cual caía en forma de aguanieve mezclada con hollín, como si todas las chimeneas de la Gran Bretaña se hubieran concertado para limpiarse alegremente. Londres, entonces, no tenía nada de agradable, y sin embargo se echaba de ver por dondequiera un aire tal de regocijo que ni el del día más hermoso, ni bajo el sol más deslumbrante del verano se vería otro igual. En efecto, los hombres que se ocupaban de limpiar la nieve de los tejados parecían gozosos y satisfechos. Se llamaban unos a otros y de rato en rato se dirigían, chanceándose, bolas de nieve, proyectil más inofensivo seguramente que muchos sarcasmos, riéndose cuando acertaban y aun más cuando no. Las tiendas de volatería estaban medio abiertas tan solo. Las de frutas y verduras lucían en todo su esplendor. Por esta parte se ostentaba a cada lado de las puertas anchurosos y redondos canastos henchidos de soberbias castañas, como ostentan sobre su vientre el amplio chaleco los panzudos y viejos gastrónomos. Aquellos canastos parecían próximos a caer, víctimas de su apoplética corpulencia. En otra parte figuraban las cebollas de España, rojas,
de subido color, de abultadas formas, recordando por su gordura los frailes de su patria, y lanzando arrebatadoras miradas a las jóvenes que, al pasar por allí, se fijaban discretamente en las ramas de hiedra suspendidas de las paredes. Más allá, en apetitosos montones, peras y manzanas, racimos de uvas que los vendedores habían tenido la delicada atención de exponer, en lugar visible, para que a los aficionados se les hiciese la boca agua y refrescaran así gratis, pilas de avellanas musgosas y moreras que traían a la memoria los paseos en el bosque, donde se hunde uno hasta el tobillo en las hojas secas, bifins de Norfolk, gruesos y oscuros, que resaltaban el color de las naranjas y de los limones, recomendables por su aspecto jugoso para que los compraran a fin de servirlos a los postres. Los peces de oro y de plata, expuestos en peceras en medio de aquellos productos escogidos, si bien individuos de una raza triste y apática, parecían advertir, aunque peces, que sucedía algo extraordinario, porque giraban por su estrecho recinto con estúpida agitación. ¿Y los ultramarinos? Sus tiendas estaban casi cerradas, excepto un tablero o dos, pero qué magníficas cosas se podían ver por las aberturas de éstos. No era solamente el agradable sonido de las balanzas al caer sobre el mostrador, ni el crujido del bramante entre las hojas de las tijeras que los separaban del carrete para atar los líos, ni el rechinamiento incesante de las cajas de hoja de lata donde se conserva el té o el café para servirlo a los parroquianos. Tras, 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 sobre el mostrador. Aparecen, desaparecen, se revuelven entre las manos de los dependientes como los cubiletes entre las de un prestidigitador. Allí no se debía fijar uno especialmente en el aroma del té y del café tan agradables al olfato, las pasas hermosas y abundantes, las almendras tan blancas, las cañas de canela tan largas y rectas, las demás especias tan gustosas, las frutas confitadas y envueltas en azúcar, candy, a cuya sola vista los curiosos se chupaban el dedo, los jugosos y gruesos higos, las ciruelas de toura y de agen, de suave color rojo y gusto ácido, en sus ricas cestillas. Y por último, todo lo que allí había adornado con su traje de fiesta llamaba la atención. Era preciso ver a los afanosos parroquianos realizar los proyectos que habían formado para aquel día, empujarse, tropezarse violentamente con la banasta de las provisiones, olvidándose, a lo mejor, de sus compras, volviendo a buscarlas precipitadamente, cometiendo otras equivocaciones, pero sin perder el buen humor, en tanto que el dueño de la tienda y sus dependientes daban tantas muestras de amabilidad y de franqueza que no había más que pedir. Luego llamaron las campanadas de las iglesias y de las capillas a que se acudiese a los oficios. Bandadas de gentes vestidas con sus mejores trajes, con muestras de júbilo y ocupando de lado a lado las calles, acudieron al llamamiento. A la vez, y desembocando de las callejuelas laterales y de los pasadizos, se dirigieron un gran número de personas a los hornos para que les asaran las comidas. Esto inspiró un interés grandísimo al espíritu, porque, situándose con Scrooge a la puerta de una tahona, levantaba la tapadera de los platos a medida que los iban llevando, y como que los regaba de incienso con su antorcha bien extraordinaria en verdad, porque en 2 ocasiones, habiéndose tropezado, un poco bruscamente, alguno de los portadores de comidas a causa de la prisa que llevaban, dejó caer sobre ellos unas pocas gotas de agua, e inmediatamente los enojados tomaron a risa el fracaso, diciendo que era una vergüenza reñir en Navidad. Y nada más cierto. Dios mío, nada más cierto. Poco a poco fueron cesando las campanas y las tahonas se cerraron, pero quedaba como un placer anticipado de las comidas, de los progresos que iban haciendo, en el vapor que se difundía por el aire escapándose de los encendidos hornos. ¿Tienen alguna virtud particular las gotas que se desprenden de vuestra antorcha? Preguntó Scrooge. Seguramente mi virtud. ¿Puede comunicarse a toda clase de comida hoy? A toda clase de manjar ofrecido de buen corazón y particularmente a las personas más pobres. ¿Y por qué a las más pobres? Porque son las que sienten mayor necesidad. Espíritu, dijo Scrooge después de meditar un rato. Estoy admirado de que los seres que se agitan en las esferas suprasensibles, que espíritus como vosotros, se hayan encargado de una comisión poco caritativa.
la de privar a esas pobres gentes de las oraciones que se les ofrecen de disfrutar un placer inocente. ¿Yo? Exclamó el espíritu. Sí, porque les priváis de medios para comer cada 8 días, en el día en que se puede decir verdaderamente que comen. ¿No es positivo? ¿Yo? Ciertamente. ¿No consiste en vosotros que esos hornos se cierren en el día del sábado? ¿No resulta entonces lo que yo he dicho? ¿Yo busco eso? Perdonadme si me he equivocado. Eso se hace en vuestro nombre, o por lo menos en el de vuestra familia. Ay, dijo el espíritu, en la tierra donde habitáis, hombres que abrigan la presunción de convencernos y que se sirven de nuestro nombre para satisfacer sus culpables pasiones, el orgullo, la perversidad, el odio, la envidia, la mojigatería y el egoísmo, pero son tan ajenos a nosotros y a nuestra familia como si no hubieran nacido nunca. Acordaos de esto y otra vez hacedles responsables de lo que hagan, y no a nosotros. Scrooge se lo prometió, y de seguida se trasladaron, siempre invisibles, a los arrabales de la ciudad. En el espíritu residía una facultad maravillosa, y Scrooge lo advirtió en la tahona, la de poder, sin inconveniente, y a pesar de su gigantesca estatura, acomodarse a todos los lugares sin que bajo el techo menos elevado perdiese nada de su elegancia, de su natural majestad, como si se encontrase dentro de la bóveda más elevada de un palacio. Impulsado acaso por el gusto que tenía el espíritu en demostrar esa facultad suya, o por su naturaleza benévola y generosa para con los pobres, condujo a Scrooge al domicilio de su dependiente. Al atravesar los umbrales, sonrió el espíritu y se detuvo para cerrar una bendición, regando además con la antorcha el humilde recinto de Bob Cratchit. Eso es. Bob no tenía más que 15 bob por semana. Cada sábado se le entregaban 15 ejemplares de su nombre de pila, y sin embargo, no por eso dejó el espíritu de la Navidad de bendecir aquella pobre morada compuesta de 4 aposentos. Entonces se levantó Miss Cratchit, mujer de Cratchit, vestida con un traje vuelto, pero en compensación adornada de muchas cintas muy baratas, de esas cintas que producen tan buen efecto, no obstante lo poquísimo que valen. Estaba disponiendo la mesa ayudada de Belinda Cratchit, la segunda de sus hijas, tan encintada como su buena madre, mientras que maese Pedro Cratchit, el mayor de sus hijos, metía su tenedor en la marmita llena de patatas y estiraba cuanto le era posible su enorme cuello de camisa. No precisamente su cuello, sino el de su padre, pues éste se lo había prestado, en honor de la Navidad, a su heredero presuntivo, quien, orgulloso de verse tan acicalado, ansiaba lucirse en el paseo más concurrido y elegante. Otros dos pequeños Cratchit, niño y niña, penetraron en la habitación diciendo que habían olfateado el pato de la tahona y conocido que era el de ellos. Engolosinados de antemano con la idea de la salsa de cebolla y salvia, rompieron a bailar en torno de la mesa, ensalzando hasta el firmamento la habilidad de maese Cratchit, el cocinero de aquel día, en tanto que este último, tieso de orgullo a pesar de que el abundoso cuello amenazaba ahogarle, atizaba el fuego para ganar el tiempo perdido hasta hacer que las patatas saltasen, al cocer, a chocar con la tapadera del perol, advirtiendo con esto que estaban ya a punto para ser sacadas y peladas. ¿Por qué se retrasará tanto vuestro excelente padre? Dijo Miss Cratchit. ¿Y vuestro hermano Tiny Tim? ¿Y Marta? El año pasado vino media hora antes. Aquí está Marta, madre, gritó una joven que entraba en aquel momento. Aquí está Marta, madre, gritaron los dos jóvenes Cratchit. ¡Viva! Si supieras, Marta, qué pato tan hermoso tenemos. Ay, querida hija, que Dios te bendiga. Qué tarde vienes, dijo Miss Cratchit, abrazándola una docena de veces y desnudándola con ternura del mantón y del sombrero. Ayer teníamos mucho trabajo, madre, y ha sido preciso entregarlo hoy por la mañana. Bien, bien, no pensemos en ello puesto que estás aquí. Acércate a la chimenea y caliéntate. No, no, gritaron los dos niños. Ahí está padre. Marta, escóndete. Y Marta se escondió. A poco hicieron su entrada el pequeño Bob y el padre Bob, éste con la tapaboca que le colgaba a lo menos 3 pies por delante, sin contar la franja. Su traje, aunque raído, estaba perfectamente arreglado y cepillado para honrar la fiesta,
Bob llevaba a Tiny Tim en los hombros, porque el pobre niño, como raquítico que era, tenía que usar una muleta y un aparato en las piernas para sostenerse. ¿Dónde está nuestra Marta? Preguntó Bob mirando a todos lados. No viene, dijo Miss Cratchit. —¿Que no viene? —exclamó Bob poseído de un abatimiento repentino y perdiendo de un golpe todo el regocijo con que había traído a Tiny Tim de la iglesia como si hubiera sido su caballo. —¿No viene para celebrar la Navidad? Marta no pudo resistir verlo contrariado de aquella manera, ni aun en chanza, y salió presurosa del escondite donde se hallaba detrás de la puerta del gabinete para echarse en brazos de su padre, mientras que los dos pequeños se apoderaban de Tiny para llevarlo al cuarto de lavado, a fin de que oyese el hervor que hacía el pudding dentro del perol. —¿Qué tal se ha portado el pequeño Tiny? —preguntó Miss Cratchit, después de burlarse de la credulidad de su marido y que éste hubo abrazado a su hija. —Como una alhaja y más todavía. En la necesidad en que se encuentra de estar mucho tiempo sentado y solo, la reflexión madura mucho en él, y no puedes imaginarte los pensamientos que le ocurren. Me decía, al volver, que confiaba en haber sido notado por los asistentes a la iglesia, en atención a que es cojo y a que los cristianos deben tener gusto de recordar, en días como este, al que devolvía a los cojos las piernas y a los ciegos la vista. La voz de Bob revelaba una intensa emoción al repetir estas palabras. Aún fue mayor cuando añadió que Tiny se robustecía de cada vez más. Se oyó en esto el ruido que causaba sobre el pavimento la pequeña muleta del niño, el cual entró en compañía de sus dos hermanos. Bob, recogiéndose las mangas, como si pudieran, pobre mozo, gastarse más, compuso, con ginebra y limones, una especie de bebida caliente después de haberla agitado bien en todos sentidos, mientras que su hijo Pedro y los dos más pequeños, que sabían acudir a todas partes, iban a buscar el pato, con el cual regresaron muy pronto, llevándolo en procesión triunfal. A juzgar por el alboroto que produjo la presentación, se hubiera creído que el pato es la más extraña de las aves, un fenómeno de pluma, con respecto al cual un cisne negro sería una cosa vulgar. Y en verdad que, tratándose de aquella pobre familia, la admiración era muy lógica. Miss Cratchit hizo hervir la pringue, preparada con anticipación. El heredero Cratchit majó las patatas con un vigor extraordinario. Miss Belinda azucaró la salsa de manzanas. Marta limpió los platos. Bob hizo sentar a Tiny en uno de los ángulos de la mesa, y los Cratchit más pequeños colocaron sillas para todo el mundo, sin olvidarse, por supuesto, de sí mismos. Y una vez preparados, se metieron las cucharas en la boca para no caer en la tentación de pedir del pato antes que les correspondiera el turno. Por fin llegó el momento de poner los platos, y rezada la bendición, que fue seguida de un silencio general, Miss Cratchit, recorriendo cuidadosamente con la vista la hoja de cuchillo de trinchar, se preparó a hundirlo en el cuerpo del pato. Apenas lo hubo hecho, apenas se escapó el relleno por la abertura, un murmullo de satisfacción se levantó por todas partes, y hasta el mismo Tiny, excitado por sus hermanos más pequeños, golpeó con el mango de su cuchillo la mesa y gritó «¡Hurra!». «Nunca», dijo Bob, «se había visto un pato igual. Su sabor, su gordura, su bajo precio, lo tierno que estaba, fueron el texto comentado de la admiración universal. Con la salsa de manzanas y el puré de patatas hubo bastante para la comida de todos ellos». Miss Cratchit, notando un pequeño resto de hueso, dijo que no se habían podido comer todo el pato. La familia entera estaba satisfecha, particularmente los pequeños Cratchit, ambos llenos hasta los ojos de salsa de cebollas. Una vez cambiados los platos por Miss Belinda, su madre salió del comedor, pero sola, pues la emoción que le dominaba por el importante acto que iba a cumplir requería que no la molestaran testigos. Salió para servir el pudding. ¡Oh, oh! ¡Qué vapor tan espeso! Sin duda había sacado el pudding del caldero. ¡Qué mezcla de perfumes tan apetitosos! De esos perfumes que recuerdan el restaurant, la pastelería de la casa de al lado. ¡Era el pudding! Después de medio minuto escaso de ausencia, Miss Cratchit, con la cara encendida, sonriente y triunfante, volvió a la mesa en la que presentó el pudding, muy parecida a una bala de cañón en lo duro y firme, y flotando en media azumbre de aguardiente encendido, y todo coronado por la rama de acebo, símbolo de la Navidad.
¡Qué maravilloso pudding! Bob Cratchit dijo, de una manera formal y seria, que lo consideraba como la obra maestra de Miss Cratchit desde que se habían casado. A lo que respondió la interesada, que ahora que ya no tenía ese peso sobre el corazón, confesaba las dudas que había tenido acerca de su tino en echar la harina. Todos experimentaron la necesidad de decir algo, pero ninguno se cuidó, si tuvo tal idea, de decir que era un pudding bien pequeño para la numerosa familia. Verdaderamente hubiera sido muy feo pensarlo o decirlo. Ningún Cratchit hubiera dejado de sonrojarse de vergüenza. Así que terminó la comida, quitaron los manteles. Fue barrida la estancia y reanimada la chimenea. Se probó el grog compuesto por Bob y lo encontraron excelente. Colocaron en la mesa manzanas y naranjas, y entró el rescoldo un buen puñado de castañas. A seguida la familia se arregló alrededor de la chimenea, en círculo, como decía Cratchit, en vez de semicírculo, y prepararon toda la cristalería de la familia, consistente en 2 vasos y una pequeña taza de servir crema sin asa. ¿Y esto qué importaba? No por eso dejaban de contener el hirviente licor como si hubieran sido vasos de oro, y Bob escanció la bebida radiante de júbilo, mientras que las castañas se asaban resquebrajándose con ruido al calor del fuego. Entonces Bob pronunció este brindis. «Felices Pascuas para todos nosotros y nuestros amigos. ¡Que Dios nos bendiga!». Y toda la familia contestó unánimemente. «¡Que Dios bendiga a cada uno de nosotros!», dijo Tiny, el último de todos. Estaba sentado en un taburete cerca de su padre. Bob le tenía cogida la descarada mano, como si hubiera querido darle una muestra especial de ternura, y conservarlo a su lado de miedo que se lo quitasen. «Espíritu», dijo Scrooge con un interés que hasta entonces no había manifestado, «decidme si Tiny vivirá». «Veo un sitio desocupado en el seno de esa pobre familia, y una muleta sin dueño cuidadosamente conservada. Si mi sucesor no altera el curso de las cosas, morirá el niño». «No, no, buen espíritu, no. Decid que viva». «Si mi sucesor no altera el curso de las cosas en esas imágenes que descubren el porvenir, ninguno de mi raza verá a ese niño. Si muere, disminuirá así el excedente de la población». Scrooge bajó la cabeza cuando oyó al espíritu repetir aquellas palabras, y el dolor y el remordimiento se apoderaron de él. «Hombre», añadió el espíritu, «si poseéis un corazón de hombre y no de piedra, dejad de valeros de esa jerigonza despreciable, hasta que sepáis lo que es ese excedente y dónde se encuentra. ¿Os atreveríais a señalar los hombres que deben vivir y los que deben morir? Es muy posible que a los ojos de Dios seáis menos dignos de vivir que millones de criaturas semejantes al hijo de ese pobre hombre. Dios mío, que un insecto oculto entre las hojas diga que hay demasiados insectos vivientes, refiriéndose a sus famélicos hermanos que se revuelcan en el polvo». Scrooge se humilló ante la reprimenda del espíritu, y temblando bajó los ojos. Pronto los levantó oyendo pronunciar su nombre. «Ah, Mr. Scrooge», dijo Bob, «bebamos a la salud de él, puesto que le debemos este humilde festín». «Buen principal está», exclamó Miss Cratchit, roja de cólera. «Quisiera verlo aquí para servirle un plato de mi gusto. Buen apetito había de tener para comerlo». «Querida mía», dijo Bob, «los hijos, la Navidad». «Se necesita que nos encontremos en tal día para beber a la salud de un hombre tan aborrecible, tan avaro, tan duro como Mr. Scrooge. Ya sabéis que es todo eso. Ninguno lo puede decir mejor que vos, mi pobre marido». «Querida mía», insistió dulcemente Bob, «el día de Navidad». «Beberé a su salud por amor a vos y en honra del día, mas no por él. Le deseo, pues, larga vida, felices Pascuas y dichoso año. He aquí con qué dejarlo bien contento, pero lo dudo». Los niños secundaron el brindis, y esto fue lo único que no hicieron de buena gana en aquel día. Tiny bebió el último, pero hubiese dado su brindis por un perro chico. Scrooge era el vampiro de la familia. Su nombre anubló la satisfacción de aquellas personas, pero fue cosa de 5 minutos. Pasados estos y desvanecido el recuerdo de Scrooge, Bob anunció que ya le habían prometido colocar a su hijo mayor con algo más de 5 chelines por semana. Los pequeños Cratchit rieron como locos, pensando que su hermano iba a tomar parte de los negocios, y el interesado miró con aire meditabundo y por entre los picos del cuello de la camisa al fuego,
como si ya reflexionase acerca de la colocación que daría a una renta tan prometedora. Marta, pobre aprendiz en un establecimiento de modista, refirió la clase de obra que tenía que hacer y las horas que necesitaba trabajar sin descanso, regocijándose con la idea de que al siguiente día podría permanecer más que de costumbre en el lecho. Añadió que acababa de ver a un lord y a una condesa, aquel de la misma estatura que Pedro, con lo que éste se levantó tanto el cuello de la camisa que casi no se le veía la cabeza. Durante la conversación, las castañas y el grog circulaban de mano en mano, y Tiny cantó una balada relativa a un niño perdido entre las nieves. Tiny poseía una vocecita lastimera y lo hizo admirablemente, por quien soy. En todo aquello no había ciertamente nada de aristocrático. Aquella no era una hermosa familia. Ninguno de ellos estaba bien vestido. Tenían los zapatos en mal uso, y hasta Pedro hubiera podido con su traje hacer negocio con un ropavejero. Sin embargo, todos eran felices y vivían en las mejores relaciones, satisfechos de su condición. Cuando Scrooge se separó de ellos, se manifestaron más alegres de cada vez, gracias al benéfico influjo de la antorcha del espíritu. Así es que continuó mirándolos hasta que se desvanecieron, y especialmente a Tiny Tim. Había llegado la noche, oscura y lóbrega. Mientras Scrooge y el espíritu recorrían las calles, la lumbre chisporroteaba en las cocinas, en los salones, en todas partes, produciendo maravillosos efectos. Aquí la llama vacilante dejaba ver los preparativos de una modesta pero excelente comida de familia, en una estancia que preservaban del frío de la calle por medio de espesos cortinajes de color rojo oscuro. Por allá todos los hijos de la casa, desafiando la temperatura, salían al encuentro de sus hermanas casadas, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, para anticiparse a saludarlos. Por otras partes, los perfiles de los convidados se divisaban a través de los visillos. Una porción de hermosas jóvenes, encapuchadas y calzadas de fuertes zapatos, hablando todas a la vez, se dirigían apresuradamente a casa de su vecina. Infeliz del célibe, las astutas hechiceras lo sabían perfectamente, que las viese entonces penetrar en la casa con los semblantes coloreados por el frío. A juzgar por el número de personas que se dirigían a las reuniones, se hubiera podido decir que no quedaba nadie en las casas para dar la bienvenida, pero no sucedía así. En todas partes había amigos que aguardaban, con el corazón bien alegre y las chimeneas bien repletas de fuego. Por eso se veía el espíritu arrebatado de entusiasmo, y que, descubriendo su ancho pecho y abriendo su dadivosa mano, flotaba por encima de aquella multitud, derramando sobre las gentes su pura y cándida alegría. Hasta los humildes faroleros, acelerándose delante de él, marcando su trabajo con luminosos puntos a lo largo de las calles, hasta los humildes faroleros, ya vestidos para ir a alguna reunión, se reían a carcajadas cuando el espíritu pasaba cerca de ellos, por más que ignorasen lo próximo que lo tenían. De repente, sin que el espíritu hubiera dicho nada a su compañero, en preparación para tan brusco tránsito, se encontraron en medio de un lugar pantanoso, triste, desierto y sembrado de grandes montones de piedras, como si allí hubiera un cementerio de gigantes. El agua circulaba por todas partes y no se ofrecía para ello otro obstáculo que el hielo que la sujetaba prisionera. Aquel suelo no producía más que musgo, retama y una hierba mezquina y ruda. Por el horizonte y en la dirección del oeste, el sol poniente había dejado un rastro de fuego de un rojo vivísimo que iluminó por un momento aquel lugar de desolación, como si fuese la mirada brillante de un ojo sombrío cuyos párpados se cerrasen poco a poco, hasta que desapareció completamente en la oscuridad de una densa noche. ¿En dónde estamos? Preguntó Scrooge. Estamos donde viven los mineros, los que trabajan en las entrañas de la tierra, contestó el espíritu. Ya me reconocen. Mirad. Brilló una luz en la ventana de una pobre choza, y ambos se dirigieron hacia aquel lado. Penetrando a través del muro de piedras y tierra que constituía aquel mísero albergue, vieron una numerosa y alegre reunión en torno de una gran fogata. Un buen viejo, su mujer, sus hijos, sus nietos y sus biznietos estaban congregados allí vestidos con su mejor traje. El viejo, con voz que ya no podía sobreponerse al agudo silbido del viento que soplaba sobre los arenales, cantaba un villancico, muy antiguo ya cuando él lo aprendió de niño,
y los circunstantes repetían de tiempo en tiempo el estribillo. Cuando ellos cantaban, el viejo se sentía reanimado, pero cuando callaban volvía a caer en su debilidad. El espíritu no se detuvo aquí, sino que, cargando a Scrooge, que agarraba vigorosamente, lo transportó por encima de los pantanos. ¿A dónde? No al mar, me parece. Pues sí, al mar. Scrooge, aterrorizado, observó cómo se desvanecía en la sombra el promontorio más avanzado. El ruido de las olas embravecidas y rugientes que corrían a estrellarse con el fragor del trueno en las cavernas que habían socavado, como si en el exceso de su ira el mar tratase de minar la tierra, le ensordeció. Edificado sobre una desnuda roca que apenas salía a flote del agua y azotado furiosamente por las olas durante todo el año, se levantaba a mucha distancia de tierra un faro solitario. En el basamento se acumulaban multitud de plantas marinas, y el pájaro de las tempestades, nacido acaso de los vientos como las algas de las aguas, revoloteaba en torno de la torre como las olas sobre lo que se mecía. Hasta aquel sitio los dos hombres a cuyo cargo estaba la custodia del faro habían encendido una hoguera que despedía sus luminosos rayos hasta el alborotado mar por la abertura hecha en la recia muralla. Dándose un apretón con sus callosas manos por encima de la mesa a la cual estaban sentados, se deseaban felices Pascuas brindando con grog. El más viejo, de cutis apergaminado y lleno de costurones, como esas figuras esculpidas en la proa de los antiguos buques, entonó con voz ronca un canto salvaje que tenía mucho de las ráfagas tempestuosas. El espectro seguía siempre sobre el más sombrío y turbulento, siempre, siempre, hasta que en su rápida marcha, lejos ya, muy lejos de tierra, como le dijo Scrooge, descendió a un buque, colocándose cerca del timonero a veces, otras del vigilante a proa, otras de los oficiales de guardia, visitando todas estas fantásticas figuras en los varios sitios donde debían acudir. Todos ellos tarareaban una canción alusiva al día, pensaban en la Navidad, recordaban a sus compañeros otras de que habían disfrutado, contando siempre con volver al seno de sus familias. Todos a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían estado más cariñosos entre sí que durante el resto del año. Todos se habían comunicado sus alegrías. Todos se habían acordado de sus parientes o amigos, esperando que éstos se acordasen también. Scrooge quedó altamente sorprendido de que, mientras estaba atento al estribor del huracán y se perdía en abstracciones acerca de lo solemne de semejante viaje, a través de la oscuridad, por encima de aquellos espantosos abismos cuyas profundidades son secretos tan impenetrables como el de la muerte, llegara a sus oídos una ruidosa carcajada. Pero su sorpresa fue mayor al advertir que aquella carcajada procedía de su sobrino, el cual se hallaba en un salón perfectamente iluminado, limpio, con buen fuego y en compañía del espíritu, que lanzaba sobre el alegre joven miradas llenas de dulzura y de benevolencia. Si os sucede, por una casualidad poco probable, que os encontréis con un hombre que sepa reír de mejor gana que el sobrino de Scrooge, os digo que desearía trabar relaciones con él. Hacedme el favor de presentármelo y entablaré amistad. Por una dichosa, justa y noble compensación en las cosas del mundo, aunque las enfermedades y los pesares son contagiosos, lo es más la risa y el humor. Mientras el sobrino de Scrooge se reía, según he indicado, apretándose los ijares e imprimiendo a su cara las muecas más extravagantes, la sobrina de Scrooge, sobrina por afinidad, se reía de tan buena gana como su marido. Los amigos que con ellos estaban no hacían menos y acompañaban en la risa a más y mejor. Bajo palabra de honor, os aseguro, decía el sobrino, que ha proferido la palabra, que la Navidad es una tontería, e indudablemente esa era su convicción. Tanto más vergonzoso para él, dijo la mujer indignada. Por eso me gustan las mujeres, no hacen nada a medias, todo lo toman por lo serio. La sobrina de Scrooge era bonita, excesivamente bonita, con su encantador rostro, con su aire sencillo y cándido, con su arrebatadora boquita hecha para ser besada, y que indudablemente lo era a menudo, con sus mejillas llenas de pequeños hoyuelos, con sus ojos, los más expresivos que pueden verse en fisonomía de mujer. En una palabra, su belleza tenía tal vez algo de provocativa, pero revelando que se hallaba dispuesta a dar una satisfacción, sí,
satisfacción completa. Es muy chusco ese hombre, dijo el sobrino de Scrooge. En verdad podría hacerse más simpático, pero como sus defectos constituyen su propio castigo, nada tengo que decir en contra de eso. Creo que es muy opulento, Federico, dijo la sobrina. A lo menos eso me habéis dicho. ¿Qué importa su riqueza, mi querida amiga? Replicó el marido. Para maldita la cosa que le sirve, ni aun para hacer bien a nadie, ni a sí mismo. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar. Que nosotros nos hemos de aprovechar pronto de ella. Y aun con eso puedo sufrirlo, continuó la sobrina, a cuya opinión se adhirieron sus hermanas y las demás señoras concurrentes. Pues yo soy más tolerante. Me aflijo por él, y nunca le desearé mal, aunque tenga gana, porque quien padece sus genialidades y de su mal humor es él y sólo él. Y lo que digo no es porque se le haya puesto en la cabeza rehusar mi convite, pues al fin, de aceptarlo, se hubiera encontrado con una comida detestable. ¿De veras? Pues yo creo que se ha perdido una buena comida, exclamó su mujer interrumpiéndole. Los convidados fueron de la misma opinión, y necesariamente eran personas muy autorizadas para decirlo, porque acababan de saborearla. Me alegro de saberlo, repuso el sobrino de Scrooge, porque no tengo mucha confianza en el talento de estas jóvenes caseras. ¿Qué opináis, Topper? Topper tenía los ojos puestos en una de las cuñaditas de Scrooge, y respondió que un célibe era un miserable paria a quien no le asistía el derecho de emitir opinión sobre tal materia, a cuyas palabras la cuñada del sobrino de Scrooge, aquella joven tan regordetilla que veía a un extremo con pañoleta de encajes, no la que lleva un ramo de rosas, se puso sofocada. Seguid lo que estabais diciendo, Federico, dijo su mujer dando unas palmadas. Nunca acaba lo que ha comenzado. ¡Qué ridículo es eso! El sobrino de Scrooge soltó la carcajada de nuevo, y como era imposible librarse del contagio, aunque la joven regordeta trataba de hacerlo poniéndose a aspirar el frasco de sales, todos siguieron el ejemplo del joven. Me proponía únicamente decir que mi tío, presentándose tan mala cara y negándose a venir con nosotros, ha perdido algunos momentos de placer que le hubieran venido muy bien. Indudablemente se ha privado de una compañía mucho más agradable que sus pensamientos, que un mostrador húmedo y que sus polvorientas habitaciones. Esto no quita para que todos los años le invite de la misma manera, plázcale o no, porque tengo lástima de él. Dueño es, si así le parece, de burlarse de la Navidad, pero no podré menos de formar buena opinión de mí, cuando me vea presentarme a él todos los años, diciéndole con mi acostumbrado buen humor: Mi querido tío, ¿qué tal os va? Si esto pudiera inspirarle la idea de aumentar el sueldo de su dependiente hasta 45 libras esterlinas, se habría conseguido algo. No sé, pero se me figura que ayer lo ha quebrantado. Al oír aquello todos los concurrentes se rieron, pareciéndoles que era sobrada pretensión la de haber conseguido quebrantar a Scrooge. Pero como el sobrino era de bellísimo genio y no se cuidaba de saber por qué se reían con tal de que se rieran, aún los animó haciendo circular las botellas. Después del té hubo un poco de música, porque los convidados aquellos constituían una familia de músicas que entretenían perfectamente lo de cantar arias y ritornelos, sobre todo Topper, que sabía lanzar su gruesa voz debajo como un artista consumado, sin que se le hincharan las venas de la frente y sin ponerse rojo como un cangrejo. La sobrina de Scrooge tañía bien el arpa. Entre otras piezas, ejecutó una cancioncilla, una cosa insignificante que hubierais aprendido a tararear en 2 minutos, pero que era justamente la favorita de la joven que, tiempos atrás, fue en busca de Scrooge al colegio, como el fantasma de la Navidad se lo había hecho a la memoria. Ante aquellas tan conocidas notas, recordó de nuevo Scrooge todo lo que el espectro le representara, y más enternecido de cada vez, consideró que si hubiera tenido la dicha de oír frecuentemente aquella insignificante cancioncilla, habría podido conocer mejor lo que de grato encierran las dulces afecciones de la existencia, y cultivándolas. Empresa algo más meritoria que la de cavar con impaciencia de sepulturero su fosa, según ocurrió con Marley. No tan solo la música ocupó a aquellos convidados. Al cabo de rato se jugó a juegos de prendas, porque es conveniente volver a los días de la niñez, sobre todo teniendo en cuenta que la Navidad es una fiesta establecida por un dios niño. Atención, se dio principio por gallina ciega. ¡Oh! ¡Y qué tramposo está Topper!
Hace como que no ve, pero perded cuidado. Ya sabe bien a dónde dirigirse. Estoy seguro de que se ha puesto de acuerdo con el sobrino de Scrooge, pero sin conseguir engañar al espíritu de la Navidad allí presente. La manera como el pretendido ciego persigue la regordetilla de la pañoleta es un insulto positivo que se dirige a la credulidad humana. Por más que ella se coloque detrás del guardafuego, o encima de las sillas, o al amparo del piano, o entre los cortinajes, a riesgo de asfixiarse, a todas partes donde va ella, va también él. Siempre sabe tropezar con la regordetilla. No quiere coger a nadie más, y aunque le salgáis al paso, como algunos lo han hecho de propósito, hará como que os quiere agarrar, pero con tal torpeza que no puede engañaros, y luego se dirigirá hacia donde se oculta la regordetilla. Eso no es jugar bien, dice ella, huyendo cuanto puede. Y tiene razón. Pero a lo último, cuando él la coge, cuando a despecho de la ligereza de la joven él logra arrinconarla de manera que no puede escapársele, entonces su conducta es inicua. Bajo pretexto de que no sabe a quién ha cogido, la reconoce pasándole la mano por la cabeza, o se permite tocar cierto anillo que ella lleva al dedo, o una cadena con que se adorna el cuello. ¡Oh, infame monstruo! Por eso, así que él deja el pañuelo a otra persona, los dos jóvenes tienen en el hueco de la ventana, detrás de las cortinas, una conferencia particular en la que ella le dice a él todo lo que le parece. La sobrina de Scrooge no tomaba parte en el juego. Se había retirado a uno de los rincones de la sala y allí estaba sentada en un sillón con los pies en un taburete, teniendo detrás al aparecido y a Scrooge. En los juegos de enigmas sí que participó. Era muy diestra en ellos, con gran satisfacción de su esposo, y les sentaba bien las costuras a sus hermanas, y eso que no eran tontas. Preguntádselo si no a Topper. Allí había como 20 personas entre viejos y jóvenes. Todos jugaban, hasta el mismo Scrooge, quien, olvidando de todo punto que no sería dado, se interesaba en todo aquello, diciendo en alta voz el secreto de los enigmas que se proponían. Os aseguro que adivinaba muchas y que la más fina aguja, la de marca más acreditada, la más puntiaguda, no lo era tanto como el ingenio de Scrooge, a pesar del aire bobalicón de que revestía para engatusar a sus parroquianos. El aparecido gozaba de verle en semejante disposición de espíritu y lo contemplaba con aspecto tan lleno de benevolencia que Scrooge le pidió encarecidamente, como a un niño, que lo tuviese allí hasta que se marcharan los convidados. ¡Un nuevo juego, espíritu! ¡Un nuevo juego! ¡Media hora nada más! Tratábase del juego conocido por el nombre de sí y no. El sobrino de Scrooge debía tener un pensamiento, y los demás la obligación de adivinarlo. A las preguntas que le hacían él no contestaba más que sí o no. La granizada de interrogatorios a que lo sujetaron fue causa de que hiciese muchas indicaciones, que pensaba en un animal, que era un animal vivo, adusto y salvaje, un animal que rugía y gruñía en varias ocasiones, que otras veces hablaba, que residía en Londres, que se paseaba por las calles, que no lo enseñaban por dinero, que no iba sujeto con cordón, que no estaba en una casa de fieras ni destinado al matadero, y que no era ni un caballo ni un asno, ni una vaca ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. A cada pregunta que le hacían, aquel tunante de sobrino daba a reír, y tan grandes eran a veces los accesos que se veía obligado a levantarse para patear de gusto. Por fin, la cuñada regordetilla, riéndose a más no poder, exclamó: —Lo he adivinado, Federico. Ya sé lo que es. —¿Qué es? —Es vuestro tío Scrooge. Efectivamente había acertado. La admiración fue general. Si bien algunas personas objetaron que a la pregunta ¿es un oso?, debía haberse contestado sí. Tanto más que a la respuesta negativa muchos habían dejado de pensar en Scrooge para buscar por otro lado. En medio de todo ha contribuido muy especialmente a divertirnos, dijo Federico, y seríamos sobre toda ponderación ingratos si no bebiéramos a su salud. Cabalmente, todos empuñamos ahora un vaso de ponche de vino. Por lo tanto, a la salud de mi tío Scrooge. —Sea, a la salud del tío Scrooge —contestaron. —Felices Pascuas y dichoso año para el viejo, a pesar de su genio
Él no aceptaría este buen deseo de mi parte, pero se lo tributo sin embargo. A mi tío Scrooge. Scrooge se había dejado dominar de tal modo por la hilaridad general, experimentaba tanto descanso en su corazón, que de buena gana hubiera tomado parte en el brindis, aunque nadie sabía de su presencia allí, y pronunciado un buen discurso de gracias, siquiera fuese desoído, a no ser porque no se lo permitió el fantasma. Hubo cambio de escena. Cuando el sobrino pronunciaba la última palabra del brindis, Scrooge y el espíritu emprendieron de nuevo el curso de su viaje. Vieron muchos países, fueron muy lejos, visitaron un gran número de moradas, y siempre con las mejores consecuencias para aquellos a quienes se acercaba el espíritu de la Navidad. Al aproximarse al lecho de uno, enfermo y en extranjera tierra, éste se olvidaba de su dolencia y se creía transportado al suelo patrio. Si a una alma en lucha con la suerte le infundía sentimientos de resignación y esperanza en mejor porvenir, si a los pobres inmediatamente se creían ricos, si a las casas de caridad, a los hospitales y a las prisiones, a todos estos refugios de la miseria, donde el hombre vano y orgulloso no había podido, abusando de su pequeño y efímero poder, impedir la entrada al espíritu, éste dejaba caer su bendición y enseñaba a Scrooge 1000 preceptos caritativos. Fue una noche muy larga, si es que todo esto se cumplió en una noche. Scrooge lo dudó, porque a su juicio habían sido condensadas muchas navidades en el tiempo que estuvo con el aparecido. Sucedía una cosa extraña, y era que, mientras Scrooge conservaba incólumes sus formas exteriores, el espíritu se hacía más viejo, visiblemente más viejo. Scrooge advirtió la transformación, mas no dijo nada, hasta que al salir de un recinto donde varios niños celebraban la fiesta de Reyes, miró al espíritu. Así que se encontraron solos, y vio lo mucho que había encanecido. ¿Tan corta es la vida de los espíritus? La mía es muy breve en este mundo, contestó el espectro. Termina hoy por la noche. ¡Esta noche! Esta noche, a las 12. Oíd, la hora se acerca. A la sazón daba el reloj los 3/4 para las 12. Dispensadme si es que soy indiscreto, dijo Scrooge, que consideraba atentamente la vestidura del espíritu. Veo algo extraño que sale de debajo de vuestra túnica, y que no es vuestro. ¿Es un pie o una garra? Podría ser garra si se fuera a juzgar por la carne que la cubre, contestó el espíritu. Mirad. Y de los pliegues de la túnica sacó 2 niños, 2 míseros seres que se arrodillaron a sus pies y se agarraron a su vestido. ¡Oh, hombre! Mira, mira, mira tus pies, exclamó el espíritu. Eran un niño y una niña, amarillos, flacos, cubiertos de andrajos, de fisonomía ceñuda, feroz, aunque servil en su abyección. En vez de la graciosa juventud que hubiera debido hacer frescas y redondas sus mejillas con hermosos colores, una mano seca y descarnada, como la del tiempo, las había puesto rugosas, escuálidas y descoloridas. Aquellos rostros, que hubieran podido asemejarse a los de los ángeles, parecían como de demonios, hasta en las miradas tan torvas que lanzaban. Ningún cambio, ninguna descomposición de la especie humana, en ningún grado, hasta en los misterios más recónditos de la naturaleza, han producido monstruos tan horrorosos y terribles. Scrooge retrocedió pálido y lleno de espanto, no queriendo ofender al espíritu, padre acaso de aquellos infelices seres. Probó a decir que eran unos niños hermosos, pero las palabras se le detuvieron en la garganta por no hacerse cómplices de una mentira tan atroz. —Espíritu, ¿son vuestros hijos? Scrooge no pudo añadir más. —Son los de los hombres —contestó el espíritu contemplándolos—, y me piden auxilio para quejarse de sus padres. El de allá es la ignorancia, el de aquí la miseria. Preservaos del uno y del otro, y de toda su descendencia, pero sobre todo del primero, porque sobre su frente veo escrito condenación. Apresúrate, Babilonia, continuó extendiendo la mano sobre la ciudad. Apresúrate a que desaparezca esa palabra que te condena más que a él, a ti a la ruina, a él a la desdicha. Atrévete a decir que no eres culpable, calumnia a los que te acusan. Esto puede servir a tus aborrecibles designios, pero cuidado al fin.
No poseen ningún recurso, ni cuentan con asilo, gritó Scrooge. ¿No hay prisiones? Respondió el espíritu devolviéndole irónicamente y por la vez postrera sus mismas frases. En el reloj daban las 12. Scrooge buscó al espectro, pero ya no lo vio. Al sonar la última campanada hizo memoria de la predicción del viejo Marley, y alzando la vista divisó otro aparecido de majestuosa apostura, envuelto en una túnica y encapuchado, que se acercaba deslizándose sobre el suelo vaporosamente. Fin del capítulo 3.